Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El referéndum ilegal propuesto para el próximo domingo no es solo contra España, es también contra la Unión Europea. Lo que todo el mundo en Europa tiene claro es que después del Brexit, el futuro de la Unión Europea se juega en España o en esa parte de España a la que con todo cariño todos llamamos Cataluña. La posibilidad de que a los Mossos los coordine los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin invadir sus competencias, lo que son sus competencias, digamos, normalizadas, es una medida completamente también razonable, en tanto que va encaminada a preservar la convivencia, la tranquilidad y las libertades y la seguridad de un territorio en nuestro país, que es Cataluña. Hasta ahí. Otra cosa distinta es que se suplantaran las competencias, porque para eso sí que el Gobierno tiene que utilizar otro mecanismo. Nosotros queremos votar con las leyes, no contra las leyes. Nosotros queremos votar para que todos los catalanes se pronuncien, no solo una parte de Cataluña contra la otra. Nosotros queremos votar para elegir a una nueva presidenta o presidente que represente a todos los catalanes, no de unos catalanes contra la mayoría, como está haciendo Puigdemont. Por eso es necesario que en Cataluña se den los siguientes pasos. El primero es parar el golpe, ya sea por voluntad propia de Puigdemont, ya sea porque el Estado de Derecho lo impide. Segundo, elecciones autonómicas convocadas para elegir a un nuevo gobierno legítimo y con autoridad y a una nueva presidenta y un nuevo parlamento. Y tercero, una vez tengamos a un nuevo presidente, una nueva presidenta del gobierno, un nuevo parlamento, entonces sí que habrá condiciones para dialogar. Vamos a exigir explicaciones en sede parlamentaria al ministro Zoido. Estamos en un nivel de alerta terrorista 4 y entendemos que no se puede dejar desprotegido al conjunto del Estado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por enviar miles de efectivos a Cataluña. No sabemos todavía con qué fin. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a todas a este programa, a este espacio. Salid de las profundidades de Sherwood. Estás entre los proscritos. Muy buenos días a todos, Mami Páez, Olga, Pablo, Bredenwater, Jim Aguari, Enarache, Jesús Martín, la tía Faustina, S. Broker, Sisu, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por incorporaros a este programa en un día en el que vamos a tratar de analizar no solamente la forma en la que las portadas de los periódicos están recogiendo todo este pulso que se está viviendo entre el gobierno catalán y el gobierno español y que provoca una enorme preocupación. Hay algunos comentarios, nosotros somos perfectamente conscientes de que entre una parte de la audiencia hay mucho hastío con este asunto, pero tenéis que reconocer paralelamente que no nos habíamos equivocado en la forma de dimensionar el tema. Se acerca el 1 de octubre,
el clima es cada vez más inquietante y cabe la posibilidad de que el día 2 de octubre miremos hacia atrás diciendo, bueno, mucho ruido, pocas nueces. Pero esto tiene todos los ingredientes para convertirse en algo perfectamente, algo bien desagradable, porque cuando situaciones como estas, en un país que está demasiado acostumbrado a convertir casi en una confrontación deportiva cualquier evento que sucede alrededor, los componentes, los ingredientes de esta salsa no son precisamente muy tranquilizadores. Inquieta mucho vivir en un país que acepta casi cualquier reto como si se tratase de un evento deportivo. Estamos viendo decenas de imágenes por las redes sociales de los coches de la Guardia Civil que salen desde diferentes cuarteles hacia Cataluña. Y en esas imágenes escuchamos cosas como estas. Así que es muy probable que todo esto se convierta en nada, porque en el espíritu, en el carácter español, también hay mucho de esto. Pero los ingredientes son los perfectos. Así que, bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. En un día en el que tendremos noticias sobre el encuentro entre Mariano Rajoy y Donald Trump, sabéis que de visita en la Casa Blanca, el presidente Rajoy ahora quiere invitar a Trump a España para reforzar los lazos comerciales. Bueno, oiremos hablar de esto mucho en la jornada, oiremos hablar de Cataluña como es natural, pero hoy además tenemos mucho interés y vamos a conectar con el Mediterráneo dentro de un rato, porque hablaremos con Esther Camps, la hija de Óscar Camps, que sabéis que se embarcó también en otro barco. Decía su padre sentirse muy orgulloso de ver cómo no solamente su hija seguía los pasos, sino con ese altísimo grado de compromiso de la familia para ayudar a los refugiados que se encuentran en el Mediterráneo. Ella está en el puerto de Lesbos, conectaremos después. Hoy se cumple el plazo que tenía el gobierno español para admitir su cupo de refugiados y lo ha incumplido flagrantemente. Así que conectaremos con ella porque nos interesa también, como nos da un poco de vergüenza en estos momentos, la españolidad. Hay gente que, frente a todo y frente a la desidia, ha decidido hacer de su vida un acto de compromiso. Así que es de justicia reconocerlo, a la vez que es de justicia exigir a las autoridades que cumplan con sus compromisos legales. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Let me bring him home. Let me bring him home. He spilled his blood on the dusty field, dragged him round by his tortured heels. So I stand before you only as a man, with no underhanded plan to reveal. I turn my back on my earthly fears, for I know that in 1,000 years there will be no hero of the story. There's no sparkle of glory through the tears. Let me bring this brave boy home. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple and cover with stone. Let me bring him home. Let me bring him home. Bueno, y tengo mucho interés en que conversemos con una persona que conoce muy bien las interioridades del proceso que estamos observando. Es Joan María Piqué. Él es responsable del programa Eugeni Chamar. Mucha gente desconoce esto, pero es un programa para promover al gobierno en el exterior, al gobierno de Cataluña, y sobre todo lo dirige alguien que fue director de comunicación de Artur Mas en el gobierno. Así que ha sido una persona muy, muy activa, muy cercana a lo que está ocurriendo. Joan María Piqué, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, porque no es muy frecuente verte en los medios de comunicación. ¿Qué te inquieta que pueda ocurrir en esta situación?
Yo es que prefiero estar detrás, ¿sabes? Pero bueno, como tenemos relación y tú pues has informado de lo que está ocurriendo aquí y nos dedicamos un poco a la comunicación internacional, pues por eso he atendido vuestra llamada. La verdad es que lo único que me inquieta es que no se permita votar a la gente, ¿no? Que estemos en este estado de suspensión de las garantías constitucionales, que el gobierno haya decretado el estado de excepción por la puerta de atrás sin ir al Parlamento porque no se atreve a someter sus medidas represivas a la votación de la Cámara. Y esto yo creo que es grave y creo que la opinión pública española debería ser muy consciente de que si se suspende la democracia en Cataluña para ir contra el independentismo, se está suspendiendo en toda España. Sí, hay una cierta idea de esto, pero paralelamente vemos mensajes también. Hoy escuchábamos a González Pons, decía, el futuro de la Unión Europea se juega en Cataluña. La preocupación es europea. Después del Brexit, todas las miradas están puestas ahí. ¿Qué te parece? Me parece muy divertido que González Pons, que es un gran comediante de la política, diga esto porque se han pasado meses y años diciendo exactamente lo contrario. Diciendo que era un asunto interno, diciendo que era una cosa estrictamente... y ya no era española, que era una cosa interna catalana, que era una cosa que generaba división en Cataluña y ahora ya resulta que efectivamente, como nosotros hemos dicho desde el principio, esto es un tema que es un tema radicalmente europeo. Efectivamente, el futuro de la Unión Europea se juega en Cataluña, porque la Unión Europea tiene que ser lo que sus ciudadanos quieren que sea. Y para eso hay que escuchar, y para eso hay que permitir que las diferencias políticas se diriman políticamente, y la forma de dirimir políticamente las diferencias es, sin duda, acudir al voto. Eso es lo que ocurre en los países civilizados, no muy lejanos de nosotros, de nuestra cultura y nuestra tradición, como Canadá y Gran Bretaña, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo que ocurra en Cataluña. Fernando, si me permites que me alargue un poco, quiero recordar a las personas que nos escuchan que todo lo que está ocurriendo en Cataluña, tenemos 4 barcos de policías amarrados en nuestros puertos. Están llegando más. Se les despide de sus cuarteles, se les despide al grito de "a por ellos OE". Esto lo hemos visto en las redes ayer. Todo esto está ocurriendo. Tenemos redes intervenidas. Se suspenden webs. Se impide la libertad de expresión. Se amenaza a periodistas. Se cita a declarar a alcaldes, como ha reconocido el propio fiscal general, sencillamente para que, comillas, recapaciten, sin que hayan cometido ningún delito, porque convocar un referéndum no es delito en España, porque lo despenalizó el presidente Rodríguez Zapatero. Todo eso está ocurriendo, digo, porque se quiere convocar un referéndum, no porque hayamos proclamado la independencia, porque le estamos pidiendo la opinión a la gente. Queremos que la gente se exprese. Entonces, esto indica la locura del gobierno del Partido Popular y el riesgo efectivo en que está la democracia en España. Yo llamo a la audiencia que nos escucha a que tome conciencia de que sus libertades están siendo amenazadas por un gobierno autoritario y represivo. ¿Hay posibilidad de que se declare unilateralmente la independencia? Porque sabes que en los ámbitos políticos se especula mucho con que el día 3 se podría producir una declaración de esa naturaleza. Nosotros insistimos en que nuestra propuesta y lo que nosotros vamos a hacer y lo que el pueblo de Cataluña va a hacer, porque hay una inmensa mayoría del pueblo de Cataluña que quiere hacerlo, es votar el día 1 y conocer cuál es la voluntad y la opinión de nuestros conciudadanos. A partir de aquí, yo no creo que haya otras opciones, pero si se reprime a la gente, si se le impide expresarse, si se le impide informarse, si se le impide opinar, yo no veo por qué nosotros deberíamos renunciar a cualquiera de las opciones que tenemos encima de la mesa. En estos momentos, la autoridad del Estado español ha dejado de ser legítima en Cataluña, porque no escucha al Parlamento de Cataluña y porque reprime y prohíbe. Y por lo tanto nosotros seremos perfectamente dueños de hacer lo que el Parlamento de Cataluña en su momento estime oportuno. Es decir, esa declaración es una opción abierta, es una posibilidad real. Nosotros no nos hemos cerrado a nada, pero insisto que esta no es nuestra opción. Nuestra opción ha sido desde el principio convocar un referéndum para que la gente se explique. En un referéndum puede votar todo el mundo. O sea, un referéndum no es una coartada para el sí. Un referéndum es una coartada para que la gente vote sí, la gente vote no, la gente vote en blanco, se abstenga. O sea, eso es un referéndum. En Gran Bretaña, el gobierno británico fue valiente, convocó el referéndum y lo ganó. Y esa es la única opción que le queda al gobierno de España si no quiere pasar a la historia como un gobierno represor y que mandó la unidad de España a la papelera de la historia. Hay un debate de fondo que a mí me gustaría, porque tú conoces muy bien los medios internacionales y las posiciones internacionales. Claro, mientras España no reconociese a una Cataluña independiente, lógicamente Cataluña seguiría siendo parte de la Unión Europea y ahí se produce una paradoja.
para que España pueda expulsar a Cataluña de la Unión Europea, antes debe reconocer su independencia. Y esa es una obviedad de Barrio Sésamo, pero que nos hemos visto obligados a recordar. Sí, y hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué pensáis que la posición de Europa sería aceptar un estatus diferente de Cataluña? ¿En qué beneficia eso a Europa? Pues muy sencillo, porque la realidad hay que aceptarla como es. Entonces, las cosas mejoran cuando uno las acepta como son, no como a uno le gustaría que fueran. Y ese es el principio pragmático que ha guiado a la Unión Europea desde su fundación y hasta ahora. La Unión Europea ha hecho muchísimas cosas por puro pragmatismo, entre ellos, por ejemplo, admitir a una España con una democracia débil y recién salida de un golpe de Estado y que no cumplía ningún parámetro, y entró en su día en la Comunidad Económica Europea, y ahora haría exactamente lo mismo. Porque el principio, como nos recuerda sistemáticamente la gente, los expertos, el principio de actuación de la Unión Europea siempre es el mismo. Delante de las cosas, cuando se produce algo que no está en su guión, que es casi todo, por cierto. Es initial reluctance followed by pragmatical acceptance. Reticencia inicial seguida de aceptación pragmática. Y esto va a ocurrir con Cataluña, porque al final, Fernando, y toda la gente que nos escucha, las cosas son mucho más sencillas de lo que nos podrían presentar. Si hay en Cataluña una mayoría de gente que desea que Cataluña se convierta en un Estado, y si hay en España democracia, esto no se puede parar. Porque el principio de la democracia es que se cumpla el deseo de la mayoría desde el respeto a la voluntad y a la identidad de las minorías. Y entonces eso es así. Entonces, en democracia, este deseo de una mayoría no se puede parar, si es que hay democracia. Si el Estado español, y si hay españoles que están dispuestos a liquidar su democracia a cambio de que Cataluña no se vaya, esto para ellos es pan para hoy y hambre para mañana. Porque no se puede retener a la gente contra su voluntad. Permíteme que me extienda un poquito, Fernando, ya sé que está haciendo un poco larga la respuesta, pero esto es un ejemplo muy sencillo. Si tu pareja te dice que te va a dejar, porque tu pareja considera que la relación ha terminado, tú lo que no puedes hacer es encerrarla en casa, quitarle el móvil, quitarle las llaves, encerrarla en la habitación y luego aporrear la puerta en la que le has encerrado mientras gritas a por ellos oe. Esto es lo que no se puede hacer. Y si alguien cree que de esta forma van a conseguir ganar los corazones y las mentes de los catalanes que dudan, que es un porcentaje, se equivoca completamente. Esto ha servido históricamente muchas veces, porque la actitud del Estado español respecto a Cataluña en los siglos anteriores, pues cada 50 años ha sido la misma. Bombardear, reprimir, proclamar dictaduras, restringir las libertades, eliminarlas. Pero esto en democracia no va a servir, porque el día que España aceptó entrar en la Unión Europea, aceptó democratizarse y aceptó europeizarse. Entonces, el método tradicional no va a servir. Por eso, insisto, la única salida que le queda al gobierno español, si quiere resolver esta forma democráticamente, es sentarse a negociar, convocar el referéndum y hacer una propuesta de encaje de Cataluña en España que los catalanes puedan aceptarla y someterla al voto. Esa es su opción. Porque enviar guardias civiles, restringir webs, quitar pancartas que pone democracia, amenazar a alcaldes, amenazar a funcionarios, amenazar a gente como yo que estamos trabajando en esto. O sea, esto no tiene ningún sentido y no va a durar, porque después de nosotros vendrán otros. Porque la cuestión, insisto, es siempre la misma. ¿Hay una mayoría en Cataluña de gente que quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? Ese es el tema. Una cosa que nos sorprende, Joan María, es que dentro de Convergencia no había una posición tan independentista, y lo observábamos y tú has vivido la propia evolución y has trabajado muy cerca de Artur Mas, y claro, siempre pensábamos que Convergencia era un partido próximo a la burguesía empresarial, en fin, con una cierta posición de, pues se hablaba del seni catalán siempre, pero hay una evolución bastante evidente. ¿Por qué? En tan poco tiempo, además. Primero, porque no es tanta evolución. Hay una periodista que me gusta mucho, italiana, que se llama Conchita de Gregorio, que conoce bien Cataluña y conoce bien España, que explicaba hace unos meses cuando presentaba su último programa de televisión en la RAI que en política, cuando las cosas parece que ocurren de repente, en realidad ya han sucedido. Y esto es un principio que debería guiar nuestro análisis. No es que Convergencia haya hecho un salto tan mortal, es que sencillamente la mayoría de en Convergencia durante muchos años ya había una mayoría de gente que era independentista. Independentista como yo, independentista pragmática, que nosotros considerábamos que la mejor opción para Cataluña era tener su propio Estado, que pudiera relacionarse en pie de igualdad con el Estado español y desde la amistad y desde la cooperación total, pero que sencillamente no había una mayoría de gente en nuestro país que lo quisiera
y que por tanto había que trabajar en otra línea esperando que llegara el momento de dar ese paso. Entonces, en realidad no ha sido tanta la evolución. O sea, si tú hubieras preguntado en Convergencia hace 10 años, en abstracto, cuál sería la mejor opción, hubieras visto que la opción del Estado independiente ganaba clarísimamente, pero por una cuestión pragmática de oportunidad política, no se planteaba. Pero cuando se nos cerraron las puertas con el nuevo estatuto y con el pacto fiscal, muchísima gente en Cataluña, y entre ellos, pues naturalmente, una gran mayoría de los votantes de Convergencia, que hasta aquel momento no habían valorado la independencia como una opción posible, vieron que en realidad la independencia se había convertido en la única opción. Ayer me reí mucho con la propuesta del presidente del Fomento del Trabajo, la gran patrona catalana vinculada a la COE, de reconocimiento de Cataluña en España, porque es que esto era el estatuto, lo que el señor Gai de Montellà, con muy buena voluntad, no es que me meta con él, yo creo que él tiene toda la buena voluntad del mundo, pero es que está proponiendo lo que nosotros propusimos en 2005 y en 2006, yo en aquella época trabajaba como periodista, y que el Constitucional nos dijo en 2010 que no había lugar. El Tribunal Constitucional nos ha dicho a los catalanes que no hay espacio para más autogobierno. Y el señor Aznar, desde el año 2000 y ahora, porque es el que está liderando esta represión, nos dicen que no solo no va a haber más autonomía, sino que va a haber muchísima menos. Por tanto, para nosotros solo nos queda opción. Me llama la atención esto que dices. ¿Por qué dices que Aznar está liderando esta? Pues porque es evidente lo que está ocurriendo, Fernando. En el Partido Popular y en el Gobierno de España se ha impuesto una lineadura que no es la de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, evidentemente, es cómplice porque lo permite, porque calla. Pero quien está mandando es Aznar y Soraya Sáenz de Santa María, que son quienes están liderando este golpe duro contra la democracia en España. Porque esto es un golpe contra la democracia en España. Están aplicando el artículo 155 de la Constitución, de suspensión de la autonomía, interviniendo las cuentas de la Generalitat, bloqueando los pagos desde las escuelas hasta los centros de investigación, sin seguir los trámites legales para ello, porque no han ido al Senado, no han ido al Congreso, no ha habido un debate y no ha habido una votación. Están permitiendo que el fiscal sobreactúe de una forma indigna y que la Guardia Civil y la policía sobreactúen de una forma indigna, extralimitándose claramente en sus funciones. Hacen registros sin orden judicial, identifican periodistas, requisan móviles. Entran en las empresas sin orden judicial, te registran, se llevan tus cosas sin darte un recibo. Esto son abusos que ocurren diariamente en Cataluña hoy. Y si alguien cree que así se va a conseguir ganar la voluntad de los catalanes, pues yo creo que, sinceramente, es el camino completamente equivocado. Pero, ¿realmente pensaron que el gobierno español aceptaría la celebración de un referéndum? ¿Lo llegaron a pensar? ¿Es tan ingenuo? Sí, es verdad. Tuvimos la ingenuidad de pensar que el gobierno español era un gobierno democrático. Es verdad, hemos cometido esa inmensa ingenuidad. Conociendo la hoja de servicios del Partido Popular en España, al servicio de la represión y al servicio de las medidas más duras contra todo lo que les molesta, no solo Cataluña, todo lo demás, Podemos, en su día el PSOE, Zapatero, la campaña que hizo el Partido Popular en su día contra José Luis Rodríguez Zapatero, mira que evidentemente el presidente Zapatero no es santo de mi devoción, no le votaría nunca y me parece un presidente pésimo, pero la campaña que le organizaron a Zapatero en contra debería pasar a los anales de la vergüenza en España. Y esto lo hace el Partido Popular, que es el partido que elige la mayoría de los españoles para que les gobierne. Yo creo, sinceramente, que esto merece una reflexión profunda y pausada por parte de la buena gente demócrata en España, que la hay, como vimos en Madrid, con el acto que se pretendió suspender a favor del derecho a decidir. Hay muchísima buena gente en España. Las encuestas nos dicen que hay un 40% de españoles que aceptaría un referéndum y esta es la gente a la que se somete a la auténtica espiral del silencio. Porque esta gente no tiene espacio en los medios de comunicación ni en el debate público, porque se la silencia. Y esta gente existe porque se dirigen a nosotros en gran número. Oye, estamos con vosotros, no decaigáis, el referéndum tiene que poder ser, nosotros somos demócratas, nosotros queremos que se vote y estos españoles hay muchísimos, gracias a Dios. ¿Qué puede suponer una declaración de Donald Trump contra el proceso? Porque se está esperando una declaración en ese sentido. A ver, sinceramente, si la diplomacia española lo único que sabe hacer es reunirse con los países con los que tiene tratados, mercadear, como nos dijo el ministro Margallo que hacían, ofreciendo todo tipo de favores. Ahora, estos días hemos sabido que España va a comprar el nuevo caza F-35 a cambio de un dineral que España no tiene, porque el endeudamiento se acerca al 100% del PIB y posiblemente lo supere ya. Si todo lo que saben hacer es esto, para que salga el presidente de Estados Unidos, además, este presidente, ¿no? Que sus opiniones sobre política internacional, pues
son las que son, ¿no? Para decir que España tiene que ser una democracia fuerte y unida, como consiguieron del presidente Obama, pues francamente, a nosotros esto nos deja completamente fríos, ¿no? Porque esto, insistimos en lo de siempre. Ayer, por cierto, la Casa Blanca ratificó la respuesta que dio el Departamento de Estado a la pregunta sobre el referéndum que se le hizo hace una semana, que van a trabajar con cualquier entidad que surja del referéndum en Cataluña. Y se le pidió a la Casa Blanca que rectificara, y la Casa Blanca no solo no ha rectificado, sino que ha ratificado esa declaración. Por tanto, nosotros en este aspecto estamos tranquilísimos, porque la opinión de Donald Trump no va a impactar sobre la opinión pública catalana, que es donde se dirime el debate en este momento. Insisto, ¿hay en Cataluña una mayoría a favor del Estado independiente o no? Ese es el tema. Lo que diga Donald Trump, en la medida que impacte sobre esto, pues yo sinceramente creo que no va a tener ningún efecto. Pues Joan María Piqué, responsable del programa Eugeni Chamar, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Gracias. Adiós. Mi amiga, si es una cara de preocupación, y es verdad, hay mucha preocupación porque las posiciones están muy enconadas, los espacios están muy enfrentados y no parece haber voluntad de diálogo. Por eso hoy hemos elegido un hashtag, La Cafetera, dialogad, malditos. Bueno, sea lo que fuere, independientemente de las opiniones que puedan suscitar las palabras de Joan María Piqué, hay algunos asuntos que nos parecía muy interesante para abordar esta entrevista. Joan María Piqué ha sido la persona más próxima al señor Artur Mas durante todo este proceso, así que lo conoce con mucha profundidad. Es muy conocido entre los medios de comunicación porque su trabajo consistía básicamente en relacionarse con la prensa, pero no da entrevistas. Y una cosa que nos llama mucho la atención también es cómo a los grandes medios de comunicación se les llena la boca con el proceso independentista, pero no se está dando voz a nadie para escuchar cuál es la versión, cuál es la visión que tiene el espacio independentista. Porque voces del otro espacio político sobran en los medios de comunicación, pero es tan difícil. Ayer ocurrió una cosa muy llamativa. En la entrevista, lo que pasa es que ya nos estamos extendiendo mucho con Joan María Piqué y no he querido extenderme más porque tampoco quiero ir hacia asuntos que son más anecdóticos con la que tenemos por delante, porque la que tenemos por delante todavía de aquí hacia el domingo es bien seria. Pero me habría gustado preguntarle por la entrevista de Jordi Évole a Carles Puigdemont, porque, sabéis que tuvo una enorme repercusión, ya lo contamos ayer, y vimos algunas respuestas, por ejemplo la de Rosa Díez, quejándose de que se emitiese por televisión una entrevista con Carles Puigdemont. Y dijo Rosa Díez en un tuit: en ningún país democrático emitirían entrevistas con los golpistas. ¿Quién nos va a respetar si nosotros mismos no lo hacemos? Yo le puse un tuit ayer que decía, suponía Rosa que defendíamos y protegíamos la libertad de prensa, salvo que solo consideréis que la amenaza a Venezuela, Podemos... en fin, me parece tan indiscutible que las voces hay que escucharlas y que solo a partir de escuchar podemos obtener una cierta precisión en la información, que llevar el debate a estos términos es que retrata de verdad que la herida democrática es mucho más profunda de lo que pensábamos, mucho más, porque si hay que estar defendiendo a estas alturas, porque después de ponerle este tuit,
alguien debió retuitearlo, y empezaron a contestarme un montón de personas que se sentían muy ofendidas por la emisión en televisión de una entrevista con Puigdemont, el presidente de la Generalitat, porque hasta donde sepamos, hasta este momento todavía no ha sido acusado de nada. Y si me estoy equivocando, que entre la Guardia Civil y lo detenga. Pero tener que discutir a estas alturas que la entrevista al presidente de la Generalitat es un acto inmoral, tener que a estas alturas defender que los medios de comunicación tienen como objeto que se escuchen las voces, no solamente la opinión de los informadores, que puede haber o no espacio para eso, pero que la gente tiene derecho a escuchar todas las posiciones, me parece absolutamente indiscutible, salvo que prefiramos vivir en la mentira más absoluta y cegarnos por las... En fin, es una cosa absolutamente vergonzosa. Bueno, las portadas de los periódicos. Hoy hemos alterado un poco el orden y por la naturaleza y por la precipitación de la entrevista, porque estaba previsto que fuera minutos después y se ha precipitado todo. Pero las portadas hoy de los periódicos son igualmente inquietantes. El periódico El País. El jefe de los Mossos evita la reunión con el mando único. Sabéis que había previsto una reunión ayer y el jefe de los Mossos no asistió, envió a un subalterno y esto ha provocado un enorme debate también. Dice el periódico El País: 3/4 partes de los antidisturbios de la policía se encuentran ya en Cataluña. El separatismo discute en qué condiciones hacer la declaración de independencia y la Generalitat paga los gastos de los observadores internacionales convocados. Ahí una de las preocupaciones está en saber qué posición adoptarían los Mossos de Escuadra. Una clave interesante que no se conoce mucho es que los Mossos de Escuadra fueron un cuerpo policial que se creó con muy buenas condiciones económicas, mejoran sustancialmente las de la Policía Nacional, y hay una buena parte de los que forman los Mossos de Escuadra que son expolicías nacionales y exguardias civiles que se pasaron a los Mossos de Escuadra. Por lo tanto, incluso internamente hay un gran debate, porque no son precisamente muy independentistas, como os podéis imaginar, ¿no?, viniendo de un cuerpo policial como la Policía Nacional. Pero está por ver qué posición adoptan, porque ya ha dicho Trapero, se ha mostrado con una cierta ambigüedad, lo que lleva al periódico ABC a titular: Trapero acata pero no se cuadra. El jefe de los Mossos no acude a la reunión de coordinación de policías, pero su segundo confirma que obedecerán las instrucciones de la Fiscalía. Después, en el periódico El Mundo, Trapero desafía a la Fiscalía y planta al mando de Interior. Manda su número 3 a la reunión con la Guardia Civil y la Policía. El fiscal envía a los Mossos a los colegios para impedir que los directores faciliten que se conviertan en centros de votación. Y dice también el periódico El Mundo en su portada: JP Morgan desaconseja invertir en España por la crisis con Cataluña. Vemos mensajes, la verdad es que es pura doctrina del shock. Mucha preocupación en torno a la actuación de la policía, posible confrontación entre policías, mucho debate sobre la seguridad, muchas imágenes circulando de los Mossos de Escuadra, las despedidas de la Guardia Civil en diferentes cuarteles, en Huelva, en Sevilla, diferentes lugares de Andalucía donde la Guardia Civil partía aclamada por, entendemos, familiares y algunos vecinos. Pero es que los gritos que se coreaban, esas imágenes están hoy como si se tratase de un evento deportivo. Bueno, Trapero se juega la inhabilitación, dice el periódico La Razón. El jefe de los Mossos planta Interior, puede ser acusado de desobediencia si no se presenta ante el fiscal mañana. Orden para que retiren las urnas de los colegios. El 3 de los Mossos, que acudió ayer a la reunión con el coronel Pérez de los Cobos, ha recibido instrucciones para que se interrogue como testigos a los directores de los centros educativos, y Junqueras asumirá el control si detienen a Puigdemont. No nos imaginamos mayor estupidez que ordenar la detención de Puigdemont en pleno Barcelona. Porque entonces lo que puede desencadenar puede ser de incalculable... Bueno, todo esto para decir, es verdad, hay inquietud. Es posible que no ocurra nada. Pero no se puede pretender que este es un asunto menor. Y yo sé que hay algunos oyentes que llevan días diciendo: oye, vamos a aparcar esto. Estamos ante una de las situaciones más delicadas por las que ha pasado la democracia española, y creo que hay que evaluarlo en su justa medida. Ojalá no ocurra nada, ojalá nadie cometa la insensatez o la estupidez de cruzar la línea, pero sinceramente los ingredientes que hay encima de esta cocina no son nada halagüeños. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hola, Resistencia, soy Carmen Quintana. Estoy viendo vídeos en Twitter de policías y guardias civiles que van hacia Cataluña como si partieran a la guerra
los propios compañeros aleándoles, la gente aplaudiendo, banderas ondeando. ¿Esto qué es? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué locura es esta? Es realmente preocupante. No hay nadie que salga a poner un poco de paz, un poco de sosiego. Qué locura, de verdad que estoy muy preocupada. Hace unos días quería salirse del tema, pero es que es imposible porque lo que está pasando es tan grave que si al final no pasa nada más grave, que ojalá así sea, será un puro milagro. Un beso para todos. Sí, es verdad, por eso reclamábamos ayer. No hay nadie que pueda introducir un poquito de sosiego en la olla a presión, que pueda introducir un poquito de aire, porque en efecto es inquietante. Y yo creo que discutir esto a estas alturas es que solamente lo que ha ocurrido hasta este momento ya es de extraordinaria gravedad. Y ojalá no vaya más. Pero es verdad que hay un flagrante recorte de libertades. Es verdad que se están produciendo actuaciones que son vergonzosas. Que la propia posición de la mayor parte de los medios de comunicación es indignante, es escandalosa. Que el incumplimiento de servicio hacia el ciudadano es una vergüenza. Pero que además los ciudadanos, algunos, a lo mejor no todos, porque en esto los brutos empiezan a tomar la palabra y no dejan que se escuche a los sosegados. Pero algunas personas estamos exigiendo ya que alguien se siente a dialogar y se siente a hablar y que esto no vaya más lejos. Bueno. Más oyentes en la cafetera. Buenos días, cafeteros. Quería dar réplica a la intervención de un oyente que ayer afirmó que el PP nunca estuvo en contra de Cataluña, sino que lo que el PP quería era votar. Entonces, ¿cómo se puede explicar que Rajoy y el Partido Popular presentaran un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut catalán, en el cual más de 90 de los artículos que impugnaban ya entraban o ya estaban en vigor en muchas otras comunidades autónomas? ¿Por qué esos artículos eran válidos en otras comunidades autónomas y no en Cataluña? ¿No es eso estar en contra de Cataluña? También pueden decir que se llegó al recurso a los tribunales porque no se les dejó votar el referéndum que ellos querían. Bueno, pero es que si vamos a la pregunta del referéndum, decía, ¿considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas? Bueno, si nos atenemos a la definición política de lo que es una nación, el Estatut en ningún momento cuestionaba la soberanía de España. Un saludo, cafeteros. Bueno, en las portadas de los digitales, dice el diario.es, el independentismo busca blindar los puntos de votación del 1 de octubre para frenar la intervención policial. Dice público.es, periodistas, Netflix, el 1 de octubre, lo que esconden las denuncias políticas de guardias civiles. La Guardia Civil no ha denunciado a Netflix ni a Mónica Terribas, dice Público en su portada. En Infolibre, la declaración de independencia tras un 1 de octubre reprimido divide al independentismo. Hay un debate interno dentro del independentismo para ver cuál va a ser la posición que se adopta a partir del 1 de octubre. En lamarea.com dice, ¿puede un lobby secuestrar la verdad? Algo regresa con la segunda parte de su documental sobre la amenaza del calentamiento global. Y también Nacho Vegas, un referéndum en Cataluña solucionaría el conflicto, dice en su portada, lamarea.com. Bueno, esto en lo que se refiere a la actualidad política, que como sabéis, como veis, como observáis, tiene el epicentro situado en Cataluña. Hay algunos otros temas también por los que queremos planear, os decíamos, porque es que además hoy se cumple el plazo para las autoridades para la recepción de refugiados. Y hay un impresionante incumplimiento de las autoridades en la aceptación de estas cifras. Es que estoy viendo que hay algunos mensajes de oyentes que están llegando sobre elecciones en Alemania también y sobre la entrevista de Évole. Escuchamos alguna reflexión y pasamos a otros temas. Hola, cafeteros. Respecto a la entrevista de Jordi Évole, has puesto el audio en el que le pregunta sobre la cuestión del Kurdistán y nos quedamos con que en el año 2014, creo, votó diferente de lo que piensa ahora sobre el Kurdistán. Y creo que nos fijamos en la incoherencia que eso supone, pero yo creo que la incoherencia es irrelevante, porque lo que es importante es las razones que tenía antes para pensar de una manera y las razones que tiene ahora para pensar de otra.
resistencia madrileña. Ya me está reprochando Emilio. Sí, vamos a sosegar un poco esto y hablamos. No, que no os mováis. No. Para cambiar el paso, que cambiamos un poquito el paso con Fridonia, porque es verdad, me estaba reprochando Emilio, dice, si no nos has ni saludado. No, ¿sabéis lo que ha pasado? Que cuando estaba previsto que Joan María Piqué entrase antes, entonces ha habido problemas de coordinación. Después estaba previsto que entrase después y de pronto se ha precipitado. Entonces todo lo que estaba previsto se ha venido abajo. Pero ya abro completamente los micrófonos. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días. Gentes de bien de las audiencias de la cafetera. Proscritas y proscritos. Gentes buenas. Buenos días a todos. No, que ayer es verdad, pero bueno, luego ya íbamos a hablar de eso. Ayer estuvimos tomando unos zuritos por ahí por las calles con Pachi Freitez, con Enrique Quesada. Por cierto, un abrazo a Enrique, que está ahí prehospitalario, que tiene una operación, pero nada, una cosa menor del hombro. Somos marines, no bailarinas. En fin. Pero bueno, no, decía que tenemos, es que el retrato en las portadas de los periódicos es que es como para detenerse, como para pararse en este tema, ¿no? Bueno, y mientras Rajoy con Trump, ¿no? Que hablaban de lo que decía Rosa Díez, de que porque Jordi Évole podía darle altavoz a una persona como Puigdemont, que ya lo consideraba fuera de la democracia. Pero bueno, nadie cuestiona que Rajoy se reúna con Trump y a lo mejor incluso compartan ciertas cuestiones políticas. Bueno, es muy monocorde, ¿no? Incluso la entrevista yo creo que ha sido bastante incapaz de hacer ningún tipo de autocrítica. Y creo que eso lo que evita es lugares de encuentro, ¿no? Porque hay unas posiciones así como muy firmes y nadie se baja del burro. No sabemos lo que va a pasar el lunes. Aún así podemos temer o no temer que hasta dónde puede haber un conflicto, ¿no? Pero lo más triste de todo es esa incapacidad para el diálogo, ¿no? Ahí voy al hashtag diálogos malditos, y es esa incapacidad donde no hemos visto ninguna muestra realmente de entendimiento, ¿no? De capacidad para entender al otro, aunque no estés de acuerdo con él, para escucharlo, para entender sus razones, y eso es lo más triste de todo, ¿no? Ver una clase política que tiene 40 años de ejercicio en democracia, supuestamente, y que ha elaborado muy poco una cultura democrática. Una cosa que me fascina del momento que vivimos y cómo nos puede retrotraer a muchos momentos de mucha tensión de este país, pero es la forma en la que unos se culpan a otros de ser los culpables, ¿no? Unos se señalan a otros como los culpables, los detonantes de esta situación. Y nunca se dan conflictos de esta naturaleza si las responsabilidades no están compartidas. Y esto no hay más que verlo, ¿no? Es decir, dos no discuten si uno no quiere, eso parece un hecho, pero los elementos de provocación son compartidos. Y esta misma escenificación que estamos viendo, yo es que creo que esto puede conducir a una situación verdaderamente incontrolable, porque tiene todos los ingredientes. Y ojalá no sea así. Y lo digo sincerándome con una situación que llevo estos días negando, diciendo, bueno, tranquilidad, mucho postureo, mucha teatralización. Al final un Estado tiene que teatralizar una cierta posición de fuerza. El monopolio de la fuerza siempre corresponde a los gobiernos. Estamos hablando de un gobierno autonómico frente a un gobierno nacional. Y hay una cierta escenificación y un postureo que se está yendo de las manos. Yo no sé si alguien tendrá un punto de vista un poquito sensato y decidirá, oiga, mire, esto hay que resolver. Hay un conflicto social evidente abierto, hay mucha gente apoyando, ya no en la consulta, abiertamente la independencia. Hay que sentarse a dialogar, y esto va a requerir de ciertas concesiones, porque cuando uno negocia, concede. También recorta, pero también concede, ¿eh? Y hay otra parte que tiene que entender que hay que poner el freno en algún momento, porque las posiciones tan enconadas no pueden terminar bien, no pueden acabar bien. Y porque también se está demostrando que la represión no funciona a la hora de hacer presión al miedo, ¿no? No sabemos si incluso eso va a crear un efecto rebote, y es que a mayor represión por parte del gobierno,
pues mayor fuerza a los que defienden la independencia en Cataluña, ¿no? Veremos qué ocurre el 1 de octubre, veremos qué consecuencias está teniendo esta represión por parte del gobierno y cómo está aplicando efectivamente el artículo 155 sin ir por los trámites legales. Eso sí que es cierto, porque tendría que llevarlo al Senado, como explicamos el otro día, y no lo está haciendo. Entonces, ahí estamos viendo también una actuación de represión por parte del gobierno. Bueno, y mientras tanto, no lo digo porque hay ya mucha gente dice, bueno, pero lleváis con Cataluña todo el día, todo el este. Pero hay otros asuntos que están pasando también. Sí, por ejemplo, que ha habido un referéndum por la independencia en Kurdistán, con una participación masiva, a ver si Puigdemont felicita por ese acto democrático, ¿no? Que no ha tenido observadores de Convergencia o de PDeCAT, sino que los ha tenido el PNV y de Bildu, ¿no? Pero desde Cataluña nadie ha ido allí a participar y a velar por ese proceso. Habría sido muy incoherente puesto que votaron en contra, pero... Bueno, pero están haciendo esa reclamación y está ocurriendo ahora mismo. De todas formas, ¿cómo es el mundo? Porque yo recuerdo, mira, cuando empecé a trabajar en CNN Plus, a hacer reportajes, uno de los primeros reportajes que hicimos, mi amigo Nico y yo, fuimos con la cámara a los representantes del pueblo... Vale, ahí viene tu amigo Nico y tú. No, Nico venía mucho antes. Había sido productor en mi programa unos años antes en Canal C, en Canal Satélite Digital. Pero éramos muy amigos y hacíamos muchas cosas juntos. Y entonces nos fuimos a grabar a los representantes del pueblo kurdo en España, que entonces eran considerados terroristas internacionales, perseguidos. Y entonces entramos en el edificio donde estaban, las mirillas se abrían de todas las puertas, porque entre los que vivían allí, del partido kurdo, y los de la CIA que estaban instalados por todos los pisos, bueno, llegamos allí y el tipo cuando nos recibió lo primero que hizo fue poner una bandera en la pared, clavarla en la pared y sentarse delante de la bandera para hacer la entrevista, que solo se viera la bandera y su cara. Hicimos una entrevista cuando se emitió por CNN y tuvo un pequeño recorrido polémico porque hubo gente que nos escribió cómo se podía entrevistar a terroristas y tal. El partido kurdo, considerado entonces por los Estados Unidos como terroristas. ¿Cómo serían que entonces a uno de los líderes kurdos lo secuestraron en el helicóptero, llevándose el coche en helicóptero? O sea, llegó un helicóptero, lo enganchó y se lo llevó. Y entonces Estados Unidos los consideraba un partido político, una organización terrorista, ¿no? Y entonces ellos hablan, decían, es que es increíble, nos están matando a nuestras familias, no sé qué, y los que nos consideran terroristas son a nosotros y tal. Bueno, había conflictos permanentemente, había, es verdad, colocación de explosivos, digamos que cumplían todos los requisitos como para ser denominados así. Pero Estados Unidos los consideraba. Lo que pasa es que Estados Unidos después invadió Irak y buscó aliados por la zona y encontró de aliados a los kurdos. Y entonces dejaron de ser considerados terroristas. Y a partir de aquel momento empezaron a estimular la idea de que podrían decidir sobre su futuro y celebraron un referéndum algún día. Guerra de Irak, ¿eh? Cambiaron en tan poco tiempo. Yo tengo 40 años, que no tengo 80. O sea, que esto no son batallitas de hace 60 años. Aquí las amistades y las enemistades se hacen y rehacen a una velocidad que es sorprendente. Pero bueno, no, quería desviar el tema porque es que hoy es 26 de septiembre y hoy se agota el plazo puesto por las autoridades europeas para la admisión de los compromisos europeos que habíamos asumido para acoger refugiados. Solo han llegado hasta nuestro país 1.900 personas de las 17.000 que tenían que haber llegado. Siguen creciendo en Europa los grupos parlamentarios con discursos xenófobos. Los estados se comportan de forma deleznable contra quienes tienen derecho recogido internacionalmente a ser acogidos. Así que vamos a hablar enseguida con Esther Camps de Proactiva Open Arms, la hija de Oscar Camps, que se encuentra en un barco. Y vamos a hablar ahora en unos segundos. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
os decíamos, teníamos mucho interés en conectar con Esther Camps de Proactiva Open Arms en este día, el 26 de septiembre, en el que se incumple el compromiso que había adquirido el gobierno español con la Unión Europea para la acogida de refugiados. Esther Camps, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Es que nos llama también, teníamos muchas ganas de hablar contigo aquí en el programa porque, en primer lugar, nos parece gravísimo lo que está ocurriendo, la mirada de indiferencia del gobierno español frente al fenómeno de los refugiados, pero también nos interesa también tu historia personal, porque conocíamos mucho la historia de tu padre, la hemos seguido muy, muy de cerca, y entonces ver a la hija de Óscar Camps, que se embarcó también siguiendo esta estela. Estás en Lesbos, ¿no? Sí, estoy en Lesbos, llevo casi todo el verano aquí. ¿Qué tal estos meses? Pues bien, tranquilos, pero ahora parece que en septiembre vuelve a subir el número de llegadas y tenemos un poquito más de trabajo, pero bien. ¿Y se está manteniendo el flujo de llegada de refugiadas? O sea, porque, claro, después del verano suele retroceder un poco, ¿no? ¿Suele frenarse o no? Sí, pero este mes de septiembre parece que no para, vaya. Bien, llegan unas 100 personas al día, solo en Lesbos, así de media. Oye, hoy es 26 de septiembre, se incumple ese compromiso del gobierno español con la Unión Europea para acoger a los refugiados. ¿Por qué crees que el gobierno está incumpliendo con tanta frialdad ese compromiso de acogida? Pues... bueno, así no te sabría decir un porqué muy decente, la verdad, no, porque no los quieren. Si te fijas, tampoco hacen nada para ayudarles y crear unas vías seguras para que puedan llegar. ¿Cómo quieres que se hagan cargo? Una vez en España no los van a querer, no. ¿Vosotros continuáis teniendo problemas con las autoridades europeas? Algunos, no muchos. Aquí en Lesbos no. La verdad que parece que está un poco mejor. En Libia sí que han habido algunos percances, pero aquí en Lesbos, donde estoy yo, está la cosa más tranquila. Nos dejan trabajar, es más, trabajamos juntos, un poco en equipo, y bueno. Porque ¿cuál es vuestra actividad? ¿Cómo son vuestros días? Pues aquí tenemos un horario de patrulla, salimos cada día según el calendario de día o de noche al mar con la barca, y estamos pues cerquita de la frontera, para arriba y para abajo, vigilando que a ver si cruza alguien. En el caso de que veamos alguna barca, un dinghy que le llaman aquí, pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con las autoridades, ya sea guardacostas, Frontex o quien sea que esté por aquí cerca, y avisar de lo que vemos, de lo que hay. Entonces ellos ya nos mandan qué hacer, si llevarlos a puerto, si esperar a que llegue una patrullera o lo que sea. Y bueno, pues básicamente es asegurarnos de que esta gente llegue a salvo a puerto, ya sea en nuestro barco, en el de las autoridades o por sí solos, pero que no muera nadie en el agua. Esther, tú llegabas concienciada, sabías perfectamente con lo que te encontrabas, pero ¿qué es lo que transmite la mirada de una persona, de un refugiado, alguien que se encuentra en esa situación? Pues bueno, nosotros, al ser como el primer contacto que tienen, lo primero es miedo, porque no saben dónde están, no saben quiénes somos, qué va a pasar, pero cuando ya se dan cuenta de que les vamos a ayudar y que que no somos la policía y que ya están en Grecia, pues se relajan y te dan las gracias, sobre todo también. Se ríen un ratito porque tenemos quizás 10 minutitos de trayecto hasta el puerto y te da tiempo pues de hablar un poco de de dónde son, qué esperan, y contarles también un poco lo que dónde van a ir. Van a ir a un campo, se les va a registrar, van a empezar el proceso de petición de asilo. Pero sí, al principio vienen con miedo porque no saben dónde están ni qué pasa ni nada, y como sobre todo llegan de noche, pues aún más asustados. ¿Y tú consigues abstraerte de las imágenes que ves? Porque no debe ser fácil tampoco convivir con eso, ¿no? Bueno, al principio sí que costaba un poquito más,
Pero sí, es que ya te digo, quizás el contacto que tenemos con ellos, estas personas, como mucho de media hora, y ya luego, una vez en puerto, se van con otras ONGs, se van directos al campo y ya intentas también, como no involucrarte mucho. No. Pero bueno, no sé, la experiencia, y a medida que pasa el tiempo es más fácil, no, pues poder como olvidarlo y borrar un poquito, porque si no, no puedes seguir. Oye, es increíble porque hay dos mundos totalmente diferenciados. Cuando uno ve los periódicos aquí, la televisión, y cuando uno, sin embargo, escucha la actividad frenética que lleváis vosotros para salvar vidas, es como dos mundos totalmente diferenciados. Y estábamos viendo que el contexto también es de lo más inquietante. En Europa, ¿sabes? En Alemania se ha producido un enorme ascenso de la extrema derecha, con discursos altamente xenófobos. ¿Qué te parece esto? Perdona, repíteme esta última frase que justo se ha entrecortado. En Alemania hemos conocido los resultados de las elecciones, los conocimos ayer, sí. Y la extrema derecha ha experimentado un crecimiento enorme. Y te preguntaba a ti qué te parece, qué te sugiere esto. Pues, no sé, un poquito de miedo, porque no solo en Alemania, parece que es como una cosa así un poco más universal. No sé, nos estamos volviendo locos. Bueno, Esther Camps, queríamos hablar contigo, queríamos hoy conectar con vosotros en un día en el que, como digo, se incumple ese compromiso del Gobierno 26 de octubre, que tenía que acoger a miles de refugiados, y en ese flagrante incumplimiento, pero sin embargo hay gente que está luchando por lo menos para salvar la vida de estas personas que están en el mar. Esther Camps, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros, buenos días. Adiós. Hasta pronto, adiós. Just need to be on my own. Just need to be on my own. Hay que recordar que Proactiva Open Arms acaba de cumplir 2 años de su labor al rescate de todas estas personas refugiadas, y en ese tiempo ha conseguido llevar a mejor puerto a 33.000 personas, ¿no? Casi el doble de lo que es el Estado español, con todo su Producto Interior Bruto y su puesto dentro del G20, pues evidentemente ni siquiera ha rozado, lo cual da medida de la falta de compromiso político y humano con lo que están viviendo todas esas personas, ¿no? Y a veces hay actitudes como la de este gobierno que no escandalizan tanto porque no enuncian ese rechazo a las personas refugiadas, como puede ocurrir en otros partidos políticos que están dando sustos por Europa, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de tomar medidas políticas, pues no se diferencian mucho de partidos que utilizan la xenofobia, ¿no? como método de buscar votos y llegar a las instituciones. Sobre todo porque hay muchas formas de xenofobia. Hay una xenofobia directa, verbal, pero hay otra que está relacionada con los hechos. Mientras actúas con indiferencia y permites que la gente muera en el mar, mirando para otro lado, o realizas devoluciones en caliente, que son ilegales según la norma internacional. No ya cuando repeles la entrada de inmigrantes, incluso en algunos casos con muertos, como ocurrió en Ceuta. Claro, la xenofobia puede ser verbal y con un tipo con la cabeza rapada, o con una conducta y con un comportamiento, a través de una conducta y de un comportamiento, ¿no? Si encima le añades personajes y discursos y mensajes que son claramente xenófobos, al más puro estilo de la extrema derecha, como los de Xavier García Albiol, las equiparaciones entre delincuencia e inmigración, en fin, todo esto desde luego es como para poner sobre la derecha el acento, ¿no? Pero independientemente es que hay una norma internacional, hay convenios internacionales, hay legislación internacional suscrita, acuerdos internacionales suscritos por las autoridades españolas, por las instituciones españolas, por el Estado español, no por el partido que gobierna en este momento, por el Estado español, y que se están incumpliendo.
Nos envía Caque Rodríguez, dice un tuit de Equo. España solo ha acogido un 11% de las personas refugiadas a las que se comprometió. El plazo vence, pero la responsabilidad continúa. Porque si Proactiva Open Arms ha conseguido este protagonismo es por la absoluta ausencia de las autoridades en materia de derechos humanos y de defensa de la vida, ¿no? Bueno, escuchas La Cafetera y no estás sola. Es muy triste ver cómo la sociedad internacional involuciona, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de los juicios de Nuremberg, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que realmente hubo una preocupación por frenar ciertas cosas y dar poder a organismos supranacionales para que velaran por esos derechos. Es muy triste ver cómo los estados han hecho ese aprendizaje, ¿no? El incumplimiento. Y eso es muy interesante. Es que esos organismos supranacionales que supuestamente tenían que garantizar el estado de bienestar y, en fin, la democracia representativa, es decir, la Unión Europea como gran proyecto común para diluir precisamente las ansias de algunos pequeños países en la violación de esos principios, ha sido absolutamente comprada por los grandes intereses transnacionales. Y claro, en el momento en el que se hurta a esa gran construcción de los principios y de los objetivos humanos con los que se supone que fue fundado, a partir de ese momento es que ¿en qué situación nos encontramos? ¿En manos de quién, no? Y hemos visto una Unión Europea que tiene muchas herramientas para presionar a un Estado cuando incumple los objetivos económicos de la Unión. Pero vamos a ver qué herramientas pone en marcha para este incumplimiento, ¿no? Posiblemente porque este pequeñitas y menor totalmente a ojos frágiles de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí se ve la doble moral y la fragilidad, ¿no? Y esa distancia que cada vez ahí tienen esas instituciones con la ciudadanía, ¿no? Que ellas van por un lado y digamos que la preocupación de muchos ciudadanos va por otro. Y así se van deslegitimizando, ¿no? Porque cada vez actúan para unos intereses que son más evidentes y que tienen que ver poco con lo humanitario, ¿no? Verdadera vergüenza. Es que el problema de esto es que cuando uno ve las imágenes, las que tuitean Oscar Camps o Esther a través de las redes sociales, produce verdadera vergüenza. Es que es un escándalo. Es que ver cómo cientos de personas se están muriendo todos los días ante la indiferente mirada de un Estado que se ha comprometido legalmente a acogerlos, a poner vías de comunicación segura, a atender a esa gente, y ver cómo estamos mirando, no, sí, total, se están muriendo miles de personas que van, niños, mujeres, gente mayor, y miramos como si no fuera con nosotros. Hemos perdido completamente el norte, absolutamente. No ya porque pueda tener consecuencias con el tiempo, que las puede tener, pero es que en términos humanos, todos estos que se declaran tan católicos, tan cristianos, que miran que van los domingos a misa y están consintiendo que esto esté ocurriendo a solo unas millas de las costas, esto es una auténtica vergüenza, un auténtico escándalo. Que se acepte que un gobierno pueda incumplir, que no se exija a la Unión Europea que amplíe los márgenes, porque encima estamos dándonos con un canto en los dientes con los compromisos que habíamos adquirido, que ya eran absolutamente irrisorios para la marea humana de gente que está saliendo de conflictos en los que nosotros hemos tenido una grandísima responsabilidad, porque hemos provocado una enorme inestabilidad en todo Oriente Medio por las ansias de el señor Aznar, el señor Bush, y estamos aquí mirando como si esto no fuera con nosotros, como si pudiéramos permitir que muriese toda esta gente sin que la conciencia nos haga una mínima llamada. Hay que tener muy poca vergüenza, sinceramente, muy poca vergüenza. Sobre todo porque se ha dejado en manos de cada estado, de cada gobierno, de cada país, pues un poco ese cumplimiento de acogida. Y aquí no pasa nada, ¿no? La gente se puede quedar con, bueno, pues eso se puede incumplir, otras cosas no se pueden incumplir, pero esta sí porque, bueno, no es algo importante, no es Venezuela, no son otros países que sí que nos interesan políticamente y por eso los utilizamos para decir que vamos a favor de los derechos humanos mientras sabemos que no los están cumpliendo. Que no es que de Venezuela ahora mismo no sabemos tampoco nada, ¿no? Mira, Mamen Páez nos envía un tuit de hace unos minutos. Mediterráneo, urgente, primer rescate de nuestra misión en el Mediterráneo Central, aproximadamente 60 personas en un barco de madera. Es solo un tuit de una sola de las organizaciones que están trabajando ahí, de hace unos minutos, y ya
estamos observando cómo es un goteo permanente, constante, de miles de personas a punto de morir. Muchas de las cuales, por cierto, quedan a la deriva, pasan días hasta que son encontrados después los cadáveres en los que hay bebés, niños, mujeres, mayores. Que alguien me explique cómo se puede justificar moralmente esto. Y hay que ver también, dentro de lo que es una cuestión económica, ha habido épocas en las que España ha abierto la mano a la gente que venía de fuera, ¿no? Pero quizás era para la construcción y la necesidad de una mano de obra barata, ¿no? Ahora ya, digamos que ese sistema económico ha construido una precariedad propia y no necesita incorporar elementos que digamos que la empujen a la baja, porque eso ya estaría por debajo de cualquier derecho básico del mundo laboral. Pero también hay una cosa, y es cómo nos han ido economizando la mentalidad, ¿no? Cómo han ido incorporando... La conciencia. Que a veces somos pequeños, todos somos pequeños economistas. Yo a veces, en mis delirios conspiranoicos... La xenofobia es eso, va a afectar a tu trabajo, o como dice Hardy Useful, que nos iban a bajar el precio de la gasolina y que a la gente ya solo por eso le parecía bien. O sea, que es que parte de este rollo viene de ahí. No, yo estaba pensando en mis delirios conspiranoicos. Yo pienso, ¿quién decidió un día en el telediario de la 1 hace 30 años dar todos los días información de la bolsa? ¿A quién le afecta? Pero eso es una forma de crear una preocupación por algo que está a años luz de mi vida, ¿no? Pero ha sido todo una mentalidad económica, ¿no? Ir construyendo esa mentalidad para que nosotros participemos de esos cálculos de sus beneficios y de sus cuentas de resultados. Ojalá en vez de dar un día una crónica todos los días de la bolsa, hubieran hablado todos los días de un libro que se editaba, ¿no? Y estarían construyendo un país bastante diferente, ¿no? Pero todo eso ha sido una gran operación de convertirnos a todos en pequeños accionistas de este modelo. Bueno, es que en eso precisamente consiste la teoría de la agenda setting, ¿no? En que si tú seleccionas una noticia y la pones en una portada, esa noticia va a crear preocupación, va a crear interés por parte de la opinión pública, pero si no está en esa portada, no la vas a ver. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no era instructora, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. ...627-002-002. Hola, Resistencia. Buen día. Quiero hacer populismo y quiero hablar sobre por qué una mujer que se siente acosada, que siente que peligra su vida y va a denunciar al cuartel de la Guardia Civil esta situación, pone una denuncia y cuando vuelve es asesinada. ¿Qué está pasando? ¿Mandamos todos los policías y todos los guardias civiles a Cataluña a amedrentar a los catalanes? Y una mujer que se siente acosada, ¿la matan? Sí, hago populismo, no me importa, pero es que estoy hasta las narices de esta situación y nunca pasa nada. Y de esto se habla bien poco en las noticias de las televisiones, como una simple anécdotita. Ya está bien, hombre, ya está bien.
Sí, bueno, ya sabéis que este es el espacio de la Agenda Cafetera. Vosotros enviáis las noticias que queréis que tengan presencia y está María preparando algunas de ellas. Pues precisamente la portada de la Agenda la queríamos dedicar precisamente a esto que decía esta oyente, que es una noticia de que ha sido asesinada una mujer en Cartagena 1 hora después de denunciar a su expareja. Este titular se ha movido mucho por la red y es que, como decimos, una mujer de 20 años murió en Cartagena, Murcia, tras ser presuntamente agredida con un arma blanca por su expareja ya detenida. El suceso, dicen, se produjo en torno a las 11:30 de este lunes en una vivienda, como decimos, en Cartagena, en Murcia, y según las primeras investigaciones todo apuntaría a que se trata de un caso de violencia machista. Poco después de los hechos, como decía esta noticia, se detuvo a un varón de 22 años y de nacionalidad española como presunto autor de la agresión y sería su expareja. Estaríamos hablando de una pareja de 20 años y 22 años que ya eran expareja. El número de mujeres con esta víctima ya ascendería a 37 personas solo en lo que vamos de año. Y nos vamos hasta Murcia, porque seguimos también muy atentos a lo que ocurre allí. Cecilio nos decía, ayer ya sería el 13º día, ¿cómo se dice? Decimotercero día, el 13º día en el que miles de personas se echan a las vías en Murcia. De hecho, precisamente este martes 27 de septiembre, en laverdad.es, decían: la oposición apoya que un juez decida si las obras del AVE son legales o no. Dicen que el soterramiento será el único asunto de debate en el pleno del ayuntamiento, que se celebrará este jueves con previsión de overbooking en las pajareras en una semana clave. Con la vista puesta en la manifestación precisamente también del sábado a las 18 horas en Murcia. Y explican que Joaquín Contreras, que además también le entrevistamos aquí en el programa, portavoz del movimiento vecinal, se reunió este lunes con representantes de los grupos de la oposición a mediodía para avanzar en una moción que satisfaga a todas las partes. Los grupos, dice, se han dado hasta el mismo pleno para fijar la posición definitiva, así que seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre en torno al soterramiento del AVE en Murcia. Y volvemos a Cataluña, porque nos habéis pedido que volvamos a Cataluña, en este caso en el caso de Albert Pla, que decía, sabía que si escribía un artículo lleno de mentiras, la publicarían todos los medios españoles. Bueno, pues el fenómeno ocurrió después de que en la tarde del lunes pues muchos medios españoles cayeran en la trampa de Albert Pla, tomándose en serio una carta en castellano que se había enviado por el cantautor a RAC1. Dice, aún me reconozco, no hace tiempo, un joven lleno de sueños paseando por las Ramblas con amigos míos de Madrid, hablando en castellano sin que nadie te insultara por la calle. Esta fue una de las frases de esa carta en castellano con la que luego se ha demostrado pues que era satírica, ¿no? E incluso llegó a decir en la carta, dice, no confío mucho en Rajoy, aunque reconozco que ha sorteado la crisis económica con notable habilidad. Esto chirrió mucho en la red, pero luego se vio, como ha dicho Albert Pla, que puso un tuit y dijo, sabía que si escribía un artículo así lleno de mentiras la publicarían todos los medios españoles. Y nos vamos hasta la Policía Nacional, porque en el caso de la manifestación que hubo en la Puerta del Sol de Madrid, pues ha tenido consecuencias el número de identificación que tenían estos policías, ¿no? Andrés Carmelo nos enviaba esta información, el misterioso motivo que impide a la Policía Nacional llevar su número de identificación. Este era el titular de Público.es, que explicaba que el miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Estefan Grueso, ha acudido alrededor de 30 ocasiones en los últimos años al Defensor del Pueblo para denunciar la ausencia de identificación en agentes de la Policía Nacional, Municipal, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil. Los agentes, precisamente, de la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, durante la protesta, no llevaban realmente el número de identificación muy legible. La consecuencia fue que Estefan Grueso, el 21 de septiembre, pusiera el tuit de poniendo una queja al Defensor del Pueblo por falta de identificación reglamentaria en policías de la UIP ayer en la Puerta del Sol. Y como decimos, pues Estefan Grueso ya ha acudido alrededor de 30 ocasiones a informar de todo esto al Defensor del Pueblo, así que seguiremos también de cerca pues un poco qué ocurre con este misterioso caso sobre el número de identificación de los policías, ¿no? Y terminamos con una noticia que nos lleva hasta Madrid, famélico Joe, que dice: el PP propone una jura de bandera multitudinaria para contrarrestar el 1 de octubre. Bueno, pues ante la tensión que hay entre Cataluña y el resto de España, pues el Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, elevará al Pleno de Cibeles de este miércoles una propuesta para que la capital se engalane
el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, con la bandera nacional, en lo que dicen es un tributo a la Constitución. Así lo han avanzado este lunes el portavoz del grupo, José Luis Martínez Almeida, que señaló que este año la fecha cobra una importancia singular por el desafío a la Constitución planteado por los independentistas en Cataluña, decía. Así que vemos un poco esta respuesta que ha tenido el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Veremos qué pasa y qué se vota. Y veremos, pues bueno, si acabamos viendo pues Cibeles lleno de banderas de España el 12 de octubre o no. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them. Ya solo que se utilice el término engalanar debería ser preocupante. Es un término engalanar. ¿Por qué me miras con cara de extraña, Emilio? ¿Te parece una palabra un poco proscrita, ¿no? Un poco. Angosto. Bueno, es el momento periscopio cafetero. Subimos o bajamos el periscopio. ¿Qué se hace? ¿Se sube o se baja cuando va el submarino? Aunque no sé si se parece más un submarino, una cabina espacial. Dice, perdón. Gracias. Ahora, repite, es verdad, tienes razón. Ahora los micrófonos. Digo, no estaba escuchando, a lo mejor yo he perdido audición, pero... Bueno, no sé. un poco también. Repite eso que estabas diciendo. No, simplemente he dicho angosto. Que me encantó el uso de la palabra angosto por el portavoz de quienes están peleando contra esa división en la ciudad de Murcia por el paso del AVE, ¿no? Tenía un lenguaje él así bastante peculiar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sobre todo porque luego muchas veces decimos, bueno, es que no hay manifestaciones. Bueno, pues hay manifestaciones, hay gente que sigue luchando por lo que cree y yo creo que algo acabarán consiguiendo, porque yo creo que merece la pena luchar por lo que crees. ¿Ya se te ha pasado la resaca o no? Como Sí. había estado de boda con el Miguel, se fue de boda el fin de semana y vino ayer con resaca. Eso sí, lo que no quitó para que ayer se apuntase a la quedada cafetera que hicimos con Pachi Freites y con Enrique Quesada, que por cierto, qué bien... Enrique, qué majo que eres, qué tío tan grande. Es que Enrique Quesada fue la persona que me dio a conocer a mí las bicicletas estas intercambiables, las Bicimar, que en Madrid se llaman así, en otros lugares hay en otras De ciudades. las que se ha enamorado. Pero yo me he enamorado de esas bicicletas, o sea, soy un auténtico fan. Entonces quedamos ayer, Enrique y yo, y dijimos, bueno, nos acercamos hacia el bar, allí donde está Pachi Freites esperando, y nos acercamos en bici. Y entonces me fui con Enrique Quesada cruzando Madrid con las bicis, que íbamos sorteando autobuses por aquí y por allá. Fue un momentazo. Bueno, pero Enrique se presentó con una bolsita y entonces le dije, pues vamos a subir la casa, pues si no voy a estar cargando toda la noche. Entonces fue el primer oyente cafetero que entró en la trinchera clandestina en el laboratorio clandestino de la cafetera. Y me decía, joder, es que en la cámara parece grande. Dice, pero es muy pequeñito, claro, es que es un estudio microscópico, es que estamos aquí, pero bueno, estuvo Enrique Quesada y nos hicimos una foto, a ver si luego la tuiteo, que no la tuiteo. Y entonces nos fuimos a tomar unos vinos y con Pachi, que es más majo. ¿Cuántos exactamente? Un vino. La Mary más, ¿no? No, yo no tomé vino. Yo luego me tomé 2 cervezas. La tía quería bajar la resaca. Entonces decidió que, en fin, las noches dice, ¿qué majetes que sois? Dicen Stop Z. Somos gente muy maja. Bravo esos planes. Bueno, voy a decir una cosa, que ayer yo dije en antena, vamos a quedar con Pachi, con Enrique, pasaros, y no se pasó nadie. O sea, es verdad que el plan inicial era pequeño, pero dije, os podíais haber animado, porque por cierto, la que sí que se está organizando buena es en Barcelona, y no por el referéndum. Es que vamos a organizar una quedada en Barcelona, porque este equipo se va para allá el viernes. Bueno, el viernes me voy yo con Emilio. María.es acude el sábado. Y entonces habrá un encuentro cafetero, claro, ya no lo podemos hacer el sábado. Bueno, sí, puedes llegar directamente al encuentro cafetero, Mary. No me mires así. Sí, no, es que hacer las cosas te quejarás. Yo llegaría sobre las 12. Un trabajo así de divertido en tu vida, o sea, no, eso es a lo mejor prefieres trabajar, no lo sé, en la COPE, ¿sabes? Que creo que hay unas fiestacas en 13TV. Tenemos que montar nuestro propio 1 de octubre. Claro, y entonces vamos a quedar con los oyentes de la cafetera que están en Barcelona. Y eso, pasaros por allí. Además me han dicho el sitio y todo, bueno, ya lo daremos a conocer porque lo que no tenemos decidido todavía es el sitio. Dice, ¿qué sitio? ¿Necesitáis una secretaria o una maquilladora? Dice, te han visto mala cara, Emilio. Te han visto mala cara y entonces
en Barcelona, una macroquedada en Barcelona, pero no va a ser el... Sí, si veis imágenes en televisión que hay mucha gente el 1 de octubre, es que hemos hecho una macroquedada allí. O sea, ahí se puede liar. Nosotros ya nos han dicho que han metido un montón de policías en un barco de Piolín, porque han quedado los de la cafetera por ahí, pero... Así que, no, en serio, vamos a organizar una... Pero no es época de calzots, es que estoy yo mirando cosas así y... Bueno, ¿tú te has preparado muda nueva, Emilio? No, María tiene que poner muchas lavadoras. Sí, es que estoy un poco agobiada con ese tema, pero bueno, no pasa nada. ¿Con cuál tema? ¿Con Pues el tema viaje? Claro, porque tengo que hacer la maleta, esas cosas. Bueno, lo que hay que... En fin. Pero si al final haces la quedada el sábado, esperarme, que yo llego a las 12 de la noche. Pues entonces te vas a ir directo al hotel, porque nosotros vamos a estar por ahí de calzots. No, que no se va a hacer el sábado, Mary, no me mires así. No, haremos un encuentro con los oyentes, es verdad, hemos quedado con eso. Oye, pero dejarme también Oye, calzots. que ha dicho Berto Romero, además, que se quería pasar, o sea, que quería también sumarse, unirse, organizar alguna cosa. Nos vamos a Barcelona, preguntan, ¿por fin cuándo os vais a Barcelona? Nos vamos el viernes saldremos Emilio y yo, que vamos a salir en el coche con mi amigo Miguel. Y que además creo que viene Gloria, su madre, que viene Susana, sí. Y vamos a viajar con una cesta y un mantel de picnic nos vamos. Con una cesta y un mantel de picnic. No, pero llevamos el equipo para emitir, que bueno, todavía no sabemos cómo vamos a emitir, porque hay que probar el equipo portátil, en fin, todo vamos un poco a ciegas. Pero como no sabemos tampoco dónde vamos a dormir, si alguien tiene un yate tampoco sabemos exactamente en el dónde... puerto de Barcelona. No, y esto no es broma, estamos buscando por Airbnb una casa que sea lo suficientemente amplia, con 3 dormitorios, en fin, una cosa un poco digna. Que bueno, lo que dice por Airbnb puede ser otra cosa. Y que esté un poco por la zona centro, y estamos buscando. Así que si entre los oyentes hay alguien que alquile un Airbnb de esas características, que conozca a alguien o algún millonario que nos preste una casa vacío, pues entonces estaremos encantados de aceptar la tal. Eso mira, sí, están hablando de una paellita el sábado. Oye, no hagáis todo el sábado que yo no llego. Mary, si no estás, no estás. O sea, dice, ¿cómo os lo montáis? No, voy a decir una cosa. Cachondeo aparte, las experiencias que hemos tenido viajando, y yo cuando he viajado con otros, además allí va a ser la de... Es una auténtica paliza. Es verdad que luego aprovechas y tienes 3 horas un día para cenar, y entonces sales y aprovechas con la gente. Mira, dice, en mi casa hay pisos turísticos a tope. Oye, pues ponme un mensajito por privado. Lena 834... porque que tengan licencia turística. Que tengan licencia turística, sí, que sea legal. Pues solo nos falta que nos desalojen a palos por esa razón y no por otras. Mira, dice la tía Faustina, dice, tú tranquila, María, dice que si no hacemos otra paella el lunes. No, si esto va a ser de no, a ver, la verdad que yo creo que... Siempre podemos disfrazarnos están súper organizados. Siempre podemos disfrazarnos de policías y irnos a un crucero de esos. ¿Te vas a disfrazar? No, digo... La última vez que viajé con Emilio Silva, ¿puedo contar la anécdota? No. Cuando fuimos a Lisboa. ¿Y qué pasó? ¿No te acuerdas? No. ¿Cómo apareciste disfrazado con una careta? No lo puedo contar, ¿no? No. Ah, bueno. ¿Una careta de qué? Sí. En la habitación. Mira, y llevando el pasaporte. Y me pegaste un susto. No puedo contar. Anécdotas de estas de campamento no vale contarlas, ¿no? Eso en los fuegos de campamento. En los fuegos de campamento. Porque Emilio, ahí donde le veis, es un tipo divertido. O sea, tiene sus arranques, ¿sabes? Dicen, cuenta, Ferno. No, pues fuimos al funeral de José Saramago cuando se murió, y entonces nos cogimos y nos fuimos al mismo hotel, y la verdad es que dentro de que era triste, era una situación, pues lo que corresponde a una situación como esa, pero es verdad que tuvimos la oportunidad, porque además Pilar del Río fue maravillosa, porque decía, no quiero tristezas alrededor. Dice, tristezas tienen que tener las personas que no hayan tenido la oportunidad de relacionarse alguna vez con José Saramago, o a través de sus libros, o quienes no han conocido, aunque hubiera sido su literatura, ¿no? Entonces, dentro de eso lo pasamos muy bien, y pudimos salir por Lisboa, disfrutar Lisboa, y luego ir al funeral, ¿no? Bueno, esto es La Cafetera, amigos, y nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias a todos aquellos que cada día os conectáis a este programa. Muchas gracias a todos los que os habéis sumado al grupo de mecenas. Gracias a toda la gente de Barcelona, además, que nos está echando una mano para este viaje, que, como digo, están súper organizados. Hay otros grupos, el de Gijón también está muy organizado, el de Murcia, el de Sevilla,
Sevilla, Gijón, Todos Barcelona. El de London también, ¿no? El de Londres, pero que tienen sus propios grupos de WhatsApp y se van relacionando a través de ahí. Y a través de ese grupo de WhatsApp, que hay un montón de gente, pues entonces nos están facilitando un montón de cosas y nos están echando una mano, así que un abrazo muy especial. Bueno, y a todas las personas que se han incorporado como mecenas, de verdad, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto y esta gran familia. Nos vamos. Adiós. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Mañana volvemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estéis. Adiós. Adiós. Emilio, adiós, María. Adiós. Adiós a todos. This is a homesick lullaby for us. It's called For a Kingdom.